Descubre las 7 lecciones inspiradoras del estoicismo para transformar tu vida increíblemente. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que abrazaban el pueblo cuando María se quedó mirando el viejo consultorio de su madre, un espacio lleno de recuerdos y historias. Cada rincón parecía resonar con la cálida voz de su madre, una doctora aclamada que siempre encontró tiempo para escuchar a cada paciente. Sin embargo, tras la intrincada belleza de esos momentos, un nuevo reto se dibujaba. El joven doctor de la capital, un sobrino de una familia acaudalada, había llegado a desestabilizar la paz y la confianza que había cultivado con tanto esfuerzo. Para María, esto no era solo una competencia profesional, era una amenaza a todo lo que representaba. Mientras los ecos de risas de los niños jugando en la plaza llegaban a sus oídos, el peso de la inseguridad y el temor comenzaron a apoderarse de su corazón. ¿Qué pasaría si su dedicación y compromiso no eran suficientes ante la audacia de un corazón privilegiado que todo lo había tenido fácil? La voz de su abuela resonó en su mente. La verdadera fortaleza nace en la adversidad. Pero, ¿acaso podía confiar en esas palabras now que el futuro de su consultorio pende de un hilo? Aquella mañana, el joven doctor se presentó en su puerta con una actitud despectiva y arrogante. María, necesitas dejar este caso complicado a alguien con más experiencia. Déjamelo a mí. Sus palabras fueron como una puñalada en su orgullo, pero ella trató de mantener la calma. Su mente era un torbellino, se sentía humillada y, a la vez, desbordada por el desafío de demostrar su valía. El dilema moral que enfrentaba era claro, pero el miedo a perder lo que había construido le nublaba el juicio. Con tan solo una mirada, ese joven le había presentado un dilema desgarrador: dejar que sus inseguridades la definieran o levantarse y defender su lugar en ese mundo. Mientras el día avanzaba, las tensiones acumuladas comenzaron a asfixiarla. La ansiedad crecía a cada momento, como una sombra oscura que la perseguía. La sala de espera, un lugar que había sido testigo de infinidad de historias de lucha y superación, se sentía ahora como un campo de batalla. Las sonrisas de sus pacientes se entrelazaban con murmullos de preocupación, y su respiración se volvió irregular. El silencio de las miradas expectantes aumentaba la presión. ¿Estaría a la altura? ¿Podría superar la desconsideración que surgía cada vez que él aparecía? Cada vez que se hallaba frente a él y su aura de superioridad, un torbellino de emociones se apoderaba de ella. El miedo la atrapaba y, a su vez, la determinación de apegársele. Pero aquella incongruencia interna la desgastaba. Entre pensamientos fragmentados, se cuestionaba su capacidad, mientras las dudas se hacían presentes. ¿Sería suficiente su voluntad? Y, aún más doloroso, ¿sería suficiente el amor por su profesión y la confianza de sus pacientes para vencer el eco del desprecio que le susurraban los demás médicos? Justo cuando la presión alcanzaba niveles insoportables, un brote de enfermedades irrumpió en el pueblo. Aquella crisis se convirtió en el catalizador que revelaría la verdadera naturaleza de cada profesional en la sala. ¿Sería ella quien enfrentar las adversidades que se avecinaban, o retrocedería ante la figura opulenta del joven doctor? La lucha por la atención médica se intensificaba, y cada decisión que tomara podría definir no solo su legado, sino su esencia como doctora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, y allí estaba ella, a punto de gritar sus verdades, preparándose para un enfrentamiento que podría marcar su vida. María recordaba a cada uno de sus pacientes, las sonrisas que había visto florecer, y las vidas que había tocado con su trabajo. Su corazón latía con fuerza,
pero el miedo se debatía ferozmente en su pecho. Las miradas se centraban en ella. Era su momento de actuar, de demostrar que la determinación puede vencer incluso las expectativas más abrumadoras. Pero, ¿sería suficiente su voz para romper el silencio que engullía su confianza? ¿Tendría el coraje necesario para enfrentarse a sus propias inseguridades y al joven doctor? La sala de la junta en la que iba a entrar se sentía como una trampa. La ansiedad retumbaba en su cerebro mientras se preparaba para alzar su voz. ¿Podría convertirse en el ejemplo que tantas mujeres esperaban? La tensión en el aire era palpable, y cada latido de su corazón golpeaba como un recordatorio de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio que siguió al crujir de la puerta fue ensordecedor. María dio un paso adelante, sintiendo el peso de la mirada de sus colegas sobre ella. La sala temblaba con la expectación contenida de los médicos, ávidos de ver quién asumiría el control en aquella crisis. El aire estaba cargado de tensión, y al mirar a los rostros que una vez consideró amigos, comprendió que el desafío no era solo contra el joven doctor, sino también contra sus propias dudas. La urgencia de sus pacientes, aquellos que acudían a ella en busca de ayuda, se convirtió en su motor. Cada instante de indecisión fue reemplazado por la necesidad de demostrar que su pasión y compromiso podían trascender incluso un entorno hostil. Recordó a su madre, sus enseñanzas sobre la resiliencia y cómo había dedicado su vida a cuidar a los demás, sin importar las circunstancias. Esa memoria infundió en ella una claridad refrescante. Mientras respiraba hondo, su mente enfocada se activó. Pasaron unos segundos, y esos momentos de agonía se transformaron en una decisión inquebrantable. María se dirigió a la pizarra, el marcador en su mano vibrando ligeramente. Con cada trazo, comenzó a desglosar el plan para abordar la crisis de salud en el pueblo. En ese momento, el conocimiento que había adquirido durante sus años de formación, junto a la experiencia práctica, emergió con fuerza. Necesitamos un enfoque integral, comenzó, su voz proyectando una confianza que no sentía, pero que sabía que debía mostrar. Dividiremos las salas de atención para admitir todos los nuevos casos y asignaremos turnos, para que cada paciente pueda ser visto con la atención que se merece. Las palabras fluyeron de sus labios, y aunque luchaba internamente con sus inseguridades, su razonamiento era sólido. Las cabezas comenzaron a asentir. Algunos colegas expresaban sus dudas, pero otros empezaron a mostrar interés, como si la intensidad de su convicción hubiera prendido una chispa. El joven doctor, en un intento por socavar su autoridad, interrumpió. María, es poco realista pensar que puedes manejar todo esto sola. Deberías reconsiderar tus prioridades. La punzada de su desdén fue innegable, pero ella, en lugar de tambalearse, sintió que su determinación se robustecía. Se dirigió a él, su mirada afilada como un bisturí. No estoy sola. Estoy aquí para trabajar en equipo, y no voy a ceder ante la arrogancia. La verdadera medicina exige colaboración. En ese instante, reparó en el impacto que su respuesta tuvo en sus colegas. Algunos la miraban con admiración, otros con sorpresa. La emboscada inicial que había sentido se transformaba en una fortaleza interna. Estaba construyendo un puente a partir de la adversidad. A medida que continuó delineando su plan, su voz resonaba con un propósito renovado. Abrazó su miedo como parte del proceso, y a través del acto de enfrentar a su adversario, comenzó a liberarse de las cadenas de la inseguridad. Si bien la sala mantenía una atmósfera cargada, María estaba consumida por el fuego de su propósito. Hasta ese momento, había permitido que el joven doctor desafiara su confianza. Ahora había decidido ser la arquitecta de su propia narrativa profesional. Cada decisión que tomara en adelante sería un ladrillo en la fundación de su propia autovaloración. Al final de la reunión, una misteriosa sensación de ligereza la envolvió. El aire parecía menos opresivo y más libre. Aunque el camino se presentaba incierto, sabía que estaba lista para enfrentarlo. Sin embargo, mientras abandonaba la sala, un nuevo desafío la aguardaba.
Un mensaje anónimo llegó a su escritorio poco después, insinuando que alguien en el hospital deseaba minar su reputación. El hilo de incertidumbre se tensaba otra vez. ¿Quién sería el autor de aquella amenaza velada? Las miradas que antes admiraban su valor ahora llevaban consigo un atisbo de desconfianza. María se encontraba nuevamente al borde de una batalla, y ahora más que nunca, necesitaría aguzar su ingenio para transformar esta nueva adversidad en otra lección de fortaleza. La tensión había regresado, y María se preparaba para el enfrentamiento que definiría su carrera profesional y su identidad. Algo en su interior susurraba que este era solo el principio de una larga serie de pruebas que debía superar. ¿Tendría el valor de descubrir quién estaba detrás de esa sombría intriga? La respuesta podría cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció con una carga más intensa de lo habitual. María, todavía aturdida por el mensaje anónimo que había recibido, se sentó frente a su escritorio, rodeada por un mar de papeles y gráficos médicos. Cada elemento parecía simbolizar no solo sus responsabilidades actuales, sino también sus sentimientos de vulnerabilidad. Esa sensación se manifestaba como un peso sobre su pecho, recordándole la desconfianza susurrante que la rodeaba en el hospital. Los recuerdos de la reunión resonaban en su mente como un eco persistente. Había comenzado a sentir que la tormenta interna, que había enfrentado en aquel encuentro, había servido para agudizar sus convicciones. Sin embargo, ahora la incertidumbre se deslizaba a lo largo de sus pensamientos, cuestionando cada paso que había dado. ¿Sería realmente capaz de enfrentar esta nueva amenaza? Sus inseguridades solían hacerse eco en su conciencia. Tomó un sorbo de su café, la amargura del líquido contrastando con la dulzura del empoderamiento que había sentido el día anterior. Sabía que no podía permitir que el miedo minara su progreso. Era el momento de actuar. Su mente comenzó a trazar un plan, enfocado en descubrir la raíz del mensaje anónimo que parecía haber plantado semillas de discordia en su entorno laboral. Mientras sus dedos tipeaban, se permitió reflexionar sobre cómo sus habilidades sociales, pulidas durante años de interacción con pacientes y colegas, podrían jugar un papel clave en su próxima estrategia. Así, decidió abordar la situación a través de conversaciones directas. Desde aquel momento, cada encuentro y cada palabra elegida se convertirían en armas estratégicas. Se acercó a algunos de sus colegas más cercanos, aquellos que, a pesar de las tensiones, habían mostrado apoyo en la reunión. María sabía que eran personas en quienes podía confiar para obtener opiniones honestas. ¿Has escuchado algo sobre mí? Estoy tratando de entender por qué hay un cambio en el entorno aquí, les preguntó directamente midiendo cada reacción. Las miradas se cruzaban, una danza de confianza y reticencia que iba desenmarañando un entramado de posibles aliados. El apoyo no tardó en llegar. He notado que algunas personas no están contentas con tus ideas. Se sienten amenazadas, le respondió una enfermera a la que consideraba su confidente. María sintió que una combinación de frustración y comprensión la inundaba. Esa revelación le enseñó que, en el camino hacia el liderazgo, el reconocimiento de enemigos, así como la identificación de aliados, era fundamental. Durante esas conversaciones, su confianza fue aumentando, al igual que su habilidad para leer las dinámicas sociales del hospital. Transmitió su visión con claridad, lo que dio pie a un diálogo honesto, incluso con los que antes la habían confrontado. Comenzó a emplear tácticas de mediación y empatía, convirtiendo su vulnerabilidad en una plataforma para el crecimiento conjunto. Paralelamente, comenzó a documentar sus avances y los desafíos que enfrentaba. Cada éxito, cada conversación sincera, se convirtió en un peldaño, un recordatorio constante de su capacidad para navegar en aguas difíciles. La escritura se convirtió en su refugio y su herramienta. En esos momentos de introspección, descubrió fuerzas internas que había ignorado anteriormente, fortaleciendo su resolución. Sin embargo, con cada nuevo día, el misterio del mensaje anónimo pesaba sobre ella. Su deseo por descubrir al autor crecía, casi como un fuego invisible.
No solo se trataba de proteger su reputación, sino de reivindicar su lugar en un entorno que ahora sentía cada vez más hostil. En una noche particularmente oscura, mientras revisaba los permisos de los doctores y el reciente comportamiento de ciertos miembros del equipo, un pensamiento inquietante emergió. ¿Serían estos ataques simplemente la manifestación de los temores propios? Al confrontar esa posibilidad, se dio cuenta de que su lucha no solo era contra las sombras ajenas, sino también contra su propia percepción de lo que significaba ser una líder. Decidida a seguir adelante, María entendió que este camino de autodescubrimiento apenas comenzaba. Tenía que forjar nuevas conexiones, conocer a sus adversarios y, lo más importante, reafirmar su valor y su identidad profesional. En última instancia, su búsqueda por la verdad la llevaría a una revelación inesperada que podría cambiarlo todo. A medida que se acercaba a un nuevo encuentro, donde esperaba recopilar más información, sintió cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Tenía que estar lista. La batalla no solo exigiría su ingenio, sino también su capacidad para discernir lo que realmente se ocultaba tras el velo de la intriga. La voz de la duda resonaba en su cabeza. ¿Estaría preparada para identificar al verdadero enemigo? La respuesta estaba cerca, y con ello, una nueva prueba por delante. Sentada en la mesa de reuniones, María sentía que la atmósfera estaba cargada. Había preparado su presentación con meticulosidad. Cada diapositiva un testimonio de sus esfuerzos por introducir cambios significativos en el hospital. Pero el peso del mensaje anónimo aún la acosaba, y la ansiedad se cernía sobre ella como un manto pesado. Desde su interior, una voz la instaba a recordar que la vulnerabilidad no siempre era un signo de debilidad, sino de humanidad. Tenía que convertirla en su aliada. Al entrar en la sala, notó las miradas esquivas de algunos colegas. Se centró en su respiración, buscando ese punto de estabilidad que la preparación le había proporcionado. Cuando comenzó a exponer su propuesta, cada palabra fue un intento deliberado de invitar a la participación. Optó por no presentar la información como una orden, sino como una invitación al diálogo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta iniciativa?, preguntó, tratando de abrir un espacio que permitiera la voz de quienes la rodeaban. Las respuestas comenzaron a fluir, aunque con una mezcla de indecisión y resistencia. Un colega levantó la mano, señalando sus preocupaciones sobre las implicaciones de su plan. En ese momento, María se sintió tentada a defenderse, pero recordó lo que había aprendido en sus conversaciones anteriores. La empatía es clave. En lugar de contrarrestar sus dudas, adoptó un enfoque diferente. Entiendo tus preocupaciones. Cuéntame más sobre lo que te preocupa y trabajemos juntos en una solución, dijo, buscando desactivar la tensión antes que intensificarla. Mientras la reunión avanzaba, notó que las miradas de sus compañeros comenzaban a cambiar. Aquel tono conversacional, en lugar de autoritario, fue lentamente desnudando las inseguridades de otros, y varios comenzaron a expresar sus pensamientos. María se dio cuenta de que, aunque los conflictos persistían, sus habilidades para mediar estaban forjando un camino hacia la comprensión mutua. Cada intervención, cada respaldo que obtenía, se sentía como una pequeña victoria en su lucha contra la sombra que le había crecido detrás. Días después, mientras revisaba los resultados de la reunión, una epifanía la alcanzó. Había comenzado a ver sus propios miedos reflejados en los demás. La inquietud de su colega, la resistencia que encontró, era un eco de sus propias inseguridades. Tal vez los ataques que había sentido no eran solo adversidades, sino también las proyecciones de lo que otros temían para sí mismos. ¿No era, entonces, su papel el de transformar estas proyecciones en oportunidad de cambio? Con cada nuevo desafío, María empezó a abrazar un decisivo crecimiento personal. Se dedicó a leer sobre liderazgo transformacional y comunicación efectiva. Cada página le ofrecía herramientas, pero lo más importante, la claridad sobre su propósito. Reflexionando también sobre las conversaciones, entendió que el liderazgo se trataba de ser auténtica,
demostrarse no solo como una figura de autoridad, sino como un ser humano con el deseo de mejorar el bienestar del equipo. Pronto organizó un taller informal sobre comunicación efectiva, invitando a colegas de distintos departamentos. Su objetivo no era solo ofrecerles técnicas, sino involucrarlos en un proceso de autodescubrimiento y colaboración. Se dio cuenta de que empoderar a otros formaba parte fundamental de su propio crecimiento. Le sorprendió cuando muchos se mostraron interesados, incluso aquellos que antes habían cuestionado sus propuestas. Al finalizar el taller, María se sintió recargada. Su confianza crecía exponencialmente. Sin embargo, la sensación del mensaje anónimo aún persistía en su mente, como un recordatorio crudo de que había sombras en su propio entorno. Con cada nueva conexión que hacía, también sentía cómo su influencia se expandía. Pero la pregunta aún no tenía respuesta. ¿Quién estaba detrás de aquel mensaje y qué intenciones había? La obsesión por la verdad se palpaba en su mente, y con cada momento de claridad, una nueva capa de confusión emergía. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en su próximo movimiento. Eran momentos decisivos, y en cada interacción se encontraba una chispa de potencial para elevarse más allá de los límites impuestos por esos ataques. Pero era inminente una confrontación. No podía eludir la confrontación con lo desconocido por más tiempo. La verdad estaba al alcance, pero requeriría coraje y fortaleza para enfrentar lo que descubriría. ¿Podría reconocer las propias sombras en su camino hacia la luz? Una revelación se acercaba, y María sabía que su vida, tal como la conocía, estaba por transformarse. María despertó esa mañana sintiéndose extrañamente decidida. La noche la había arropado con reflexiones profundas sobre su propio papel en el hospital y en la vida de su entorno. Había pasado horas considerando la mejor manera de abordar el enigma del mensaje anónimo. Sabía que no podía continuar ignorando su impacto. Dentro de ella, una llamarada crecía, instándola a confrontar el problema de frente. Decidió que la búsqueda de respuestas comenzaría con una conversación abierta. Nuevamente, una invitación al diálogo. Se dirigió al café del hospital, donde algunos colegas comenzaban su jornada. Con una determinación renovada, se reunía con ellos no solo para compartir café, sino también para explorar sus inquietudes. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no hemos discutido sobre nuestro trabajo y el entorno que nos rodea. ¿Qué les preocupa realmente? ¿Cómo podemos mejorarnos unos a otros?, preguntó con sinceridad. Los murmullos iniciales fueron llenos de vacilaciones, pero pronto se esbozaron rostros más interesados. Un colega mayor, quien antes había sido el más crítico, comenzó a compartir sus temores sobre la creciente carga laboral. María escuchaba atentamente, sintiéndose más fuerte a medida que los demás se mostraban vulnerables. Sus palabras resonaban en su interior. Liderar era acompañar, no dirigir. Cuando la conversación se tornó seria, se dio cuenta de que estaba creando un espacio donde el miedo podía transformarse en comunicación, y dejó que las preocupaciones fluyeran como un río que arrastra piedras. Después de cada interacción, María se sentía cada vez más poderosa, pero esa misma intensidad la llevó a reflexionar sobre su propio camino y las sombras que aún la acechaban. Sus esfuerzos por cambiar el ambiente del hospital eran enteramente genuinos, pero aún había ecos del mensaje que la habían desgastado emocionalmente. Aquellos pensamientos empezaron a dibujar un deseo. No solo enfrentar las críticas, sino utilizarlas como catalizadores para un cambio profundo. Inspirada por el interés de sus colegas, María decidió crear un grupo de discusión para navegar juntos sobre el liderazgo y la empatía en su trabajo diario. Al invitarlos a participar, puso su propio miedo en la balanza. Lograr que los demás se sintieran cómodos para compartir sus opiniones se convertía en su misión. La idea de construir un espacio seguro y acogedor la llenó de energía, y sentía cómo se formaba una red de apoyo que podría cambiar la dinámica del hospital para siempre. A medida que las semanas pasaron, las sesiones se convirtieron en un refugio donde las voces se alzaban
y las preocupaciones se desvanecían. Cada encuentro fortalecía sus habilidades de escucha y su capacidad de respuesta. Pronto, los participantes comenzaron a mencionarla como una líder inesperada. Esa identificación era una mezcla agridulce. Podía destellar esperanza y reconocer lo que había aprendido, pero también la instó a cuestionar la procedencia del mensaje que seguía reverberando en su conciencia. Cada tema discutido se interconectaba como un hilo dorado, llevándola a una conclusión profunda. Debía abordar directamente el miedo que la acosa. Para ello, necesitaría confrontar a quienes, desde las sombras, podían estar detrás de la crítica. Era un acto de valentía arriesgarse a verles a los ojos y establecer un diálogo. ¿Había superado realmente su propio miedo, o continuaba siendo un reflejo de lo que otros proyectaban? A medida que se acercaba al encuentro, el nerviosismo comenzaba a emerger. Había un grado de incertidumbre que la mantenía alerta. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad prevalecía. La revelación de enfrentar energía adversa, de convertirla en algo constructivo, se sentía a un paso de distancia. Con ese impulso, sus pasos se tornaron firmes, y la verdad la aguardaba. ¿Estaba preparada para afrontar el desafío que la confrontaría de una vez por todas? Una existencia más ligera y llena de autenticidad se vislumbraba por delante, pero el camino hacia ella requería descubrir no solo a sus antagonistas, sino también a la mujer que se ocultaba tras sus propios miedos. La batalla por su crecimiento personal empezaba por reconocer lo que había dentro de ella. El aire del hospital parecía cargado con una tensión palpable, casi como si los mismos muros esperaran que María tomara la iniciativa de confrontar lo desconocido. Con cada paso que daba hacia la sala de conferencias, los latidos de su corazón se sincronizaban con la anticipación de la verdad que podría descubrir. Más que una simple búsqueda de respuestas, era una prueba de fuerza personal, un momento decisivo que podría definir su carrera y su valía emocional. Al entrar, notó que un grupo de sus colegas ya estaba reunido, algunos con expresiones de curiosidad, otros con el ceño fruncido por la preocupación. El silencio que ocupaba la sala la envolvió como un abrigo pesado, y por un instante, sintió que todo el progreso que había hecho podía desvanecerse en un instante de inseguridad. Sin embargo, recordando las sesiones donde había oído a otros hablar de sus miedos, María respiró hondo, se plantó en el centro y comenzó a hablar. «Gracias por estar aquí», comenzó, su voz resonando con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad. «Hoy queremos transformar la incertidumbre en una conversación productiva. Nuestros temores, nuestros desafíos, no son solo míos. Estoy aquí para que juntos podamos desenmascarar esos sentimientos y encontrar un camino hacia adelante». Mientras las palabras caían sobre los presentes, ella pudo notar la atención inmediata que había captado. Con cada comentario, la atmósfera se volvía más receptiva. Nunca había imaginado que su palabra podría abrir tanto, pero en ese espacio, el diálogo comenzó a fluir. Un colega mencionó la presión de cumplir con estándares que parecían inalcanzables. Otro habló sobre el desgaste emocional que conllevaba la carga de los pacientes. Cada voz era un eco de lo que María había sentido, y al compartir esas historias, todo el miedo que había estado atrapado en su interior comenzó a desvanecerse. En ese instante, la lección más evidente era clara. La vulnerabilidad también era una forma de fortaleza. Cada vez que uno de sus colegas hablaba, María sentía que su propia nerviosidad se transformaba en un profundo sentido de unidad. Se dio cuenta de que estaba forjando un nuevo tipo de liderazgo, uno basado en la empatía y la comprensión, en lugar de la autoridad. Después de que muchas inquietudes fueron compartidas y discutidas, un ambiente de apertura se hacía evidente, y María se enfrentó a la tarea más complicada de todas: dar sentido al resentimiento que existía hacia la administración en el hospital. Aprovechando el momento, preguntó directamente: ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos llevar nuestras inquietudes a quienes realmente pueden hacer algo al respecto? Este reto no era solo para sus colegas, sino también un intento de afrontarse a sí misma.
Sabía que el momento de confrontar a aquellos que habían permitido que los problemas se acumularan había llegado. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo empezaba a disiparse, sustituido por un deseo ardiente de actuar. Pero, ¿cómo podría trasladar estas conversaciones hacia el corazón del problema? La idea de hablar con los altos directivos comenzaba a parecerle inevitable. Mientras todos discutían posibles estrategias, María tomó una decisión. No solo llevaría estas inquietudes a la dirección, sino que facilitaría un espacio donde todos pudieran también expresar sus opiniones. Pero dentro de ella, una incomodidad sutil se afianzaba. ¿Realmente tenía la capacidad de hacer lo que se estaba proponiendo? Mientras más se acercaba a ese paso decisivo, una voz en su interior cuestionaba su capacidad para manejar la narrativa. Una vez más, las sombras del pasado parecían amenazar su avance. Convencida de que el crecimiento personal requiere enfrentarse a lo que se teme, empezó a esbozar un plan. Un método para canalizar esas preocupaciones hacia una solución tangible. Sin embargo, en el fondo, el temor persistía. La pregunta de si estaba realmente lista para dejar la sombra del miedo atrás se deslizaba en su mente. A medida que finalizaba la sesión, sintió que un nuevo tipo de miedo se asomaba. El miedo al fracaso. Pero recordando las voces de sus colegas, ese temor también era una señal de que estaba avanzando. La batalla por su crecimiento personal sin dudas continuaba. La verdad estaba ahí, al alcance. Solo necesitaba el momento adecuado para confrontarla. ¿Qué pasaría cuando finalmente se viera cara a cara con aquellos a quienes había eludido antes? Esa incertidumbre se transformó en una expectativa que la abrazaba, dejándola en un delicado equilibrio entre el deseo de acción y el miedo al error. La siguiente semana, el ambiente en el hospital se sentía diferente. Algo había cambiado en la dinámica del equipo, y María no podía descartar que su propia transformación estaba influyendo en ello. Los murmullos de preocupación daban paso a discusiones más abiertas. Cada pasillo se llenaba de un aire nuevo, como si la vulnerabilidad colectiva había hecho florecer una nueva forma de comunicación. Sin embargo, la ansiedad de enfrentarse a la administración no se disipaba. Era un monstruo a la vista, y mientras el resto avanzaba, María se sentía un poco atrapada en el mismo lugar. Durante esos días, su rutina comenzó a parecerle un ciclo. Atender pacientes, asistir a reuniones y regresar a casa con sentimientos de insuficiencia persistentes. Necesitaba un empujón, una chispa que encendiera su determinación, así que decidió desafiar su percepción de lo que era capaz. Las horas de trabajo se convirtieron en tiempo de reflexión, utilizando su diario no solo para desahogar pensamientos, sino para diseñar estrategias concretas que pudiera presentar ante la administración. Una tarde, mientras los demás se marchaban, María se sentó en una sala vacía con su cuaderno y una taza de té. Se preguntó, ¿qué es lo peor que podría pasar si me enfrento a ellos? La respuesta no era el fracaso. Era permanecer igual, ser testigo de la inacción. Se dio cuenta de que el verdadero riesgo era no intentarlo. A partir de ese momento, cada nuevo pensamiento se convirtió en un ladrillo en la construcción de su fortaleza. Comenzó a delinear su presentación, no solo como un discurso, sino como un camino hacia el cambio. Organizó las inquietudes de sus colegas, las experiencias vividas y los deseos insatisfechos que habían compartido. Se comprometió a no solo lanzar acusaciones, sino a proponer soluciones reales. Cada palabra escrita era otra manifestación de la líder que estaba surgiendo. A medida que los días pasaban, su enfoque se volvió más estratégico. Separó sus miedos en categorías, analizó sus raíces y descubrió patrones en su propio comportamiento. ¿Por qué temía tanto la confrontación? La respuesta no estaba solo en el rechazo percibido, sino en su deseo de ser aceptada y valorada. Esa búsqueda de validación había condicionado sus decisiones. Esa revelación la llenó de un nuevo determinismo, impulsándola a reclamar su voz.
El día de la reunión con la administración llegó, y el nudo en su estómago fue paralizante. Al llegar a la sala, encontró a los altos directivos sentados de forma impasible. Una parte de ella quería retroceder, pero el recuerdo de las conversaciones que había tenido con su equipo resonaba en su mente. Había llegado el momento de actuar. Se presentó, y cuando comenzó a hablar, sus inseguridades se convirtieron en un discurso lleno de pasión y propósito. «Estamos aquí para hablar de un cambio», dijo, permitiendo que su mirada se posara en cada uno de ellos. «No solo es una cuestión de cargas laborales, sino de nuestra salud como profesionales y como seres humanos». A medida que continuaba, sintió cómo la energía que alguna vez la había paralizado empezaba a desaparecer. Habló de las tensiones, del desgaste emocional y de la necesidad de un entorno de trabajo más solidario, donde las voces fueran escuchadas. Sin embargo, al terminar, ante la mirada atenta de sus superiores, una pregunta inesperada surgió en su mente. ¿Podré sostener esta nueva versión de mí cuando la crítica venga? La duda asomó como una sombra, amenazando con apagar el fuego que había encendido. No podía permitir que eso sucediera. Mientras daba la vuelta al salón, en dirección a la salida, un pensamiento se aferró. Esta es solo la primera de muchas conversaciones. La confrontación había comenzado, pero no estaba exenta de obstáculos. Se sentía en el borde de un precipicio, y aunque la emoción del momento la impulsaba, algo dentro de ella sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El diálogo había comenzado, sí, pero el verdadero desafío consistiría en mantener la conversación viva y transformadora. ¿Qué tan lejos podría llegar este nuevo cargo de responsabilidad que había asumido? A medida que se encamina hacia la puerta, siente una mezcla de miedo y expectación. Estaría lista para la respuesta de aquellos a quienes dañó y, al mismo tiempo, ¿cómo reaccionaría ella misma ante nuevas críticas y desafíos? El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, pero al mismo tiempo, surgiendo un abismo de incertidumbre que debe cruzar. La semana siguiente a la reunión, María se encontró sumida en un mar de incertidumbres. Cada día que pasaba en el hospital, amplificaba su autocrítica. Las miradas de sus compañeros la seguían, algunas llenas de admiración, otras de escepticismo. La idea de ser vista como una voz legítima la desafiaba, y en sus momentos más vulnerables, se cuestionaba si realmente tenía el derecho de ser la portadora de un cambio. En las horas de silencio, su mente trabajaba febrilmente. La presión de sostener la imagen de una líder comenzaba a desgastarle. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de su propia expectativa. Ser el faro de esperanza para otros, mientras sentía que su luz interior se atenuaba. En ese momento, decidió que necesitaba una pausa, un espacio para reenfocar su energía y propósitos. Comenzó a asistir a un pequeño taller de habilidades de comunicación que ofrecía el hospital. Las tardes de los jueves se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía construir herramientas para enfrentar la adversidad y fortalecer su capacidad de influir en su entorno. Allí, descubrió el poder de la escucha activa, y cómo un simple «¿Cuál es tu opinión sobre esto?» podía transformar tensiones en diálogos constructivos. Una tarde, mientras practicaban en parejas, una compañera compartió su propio miedo a hablar. María, sintiendo la vulnerabilidad resonar también en ella, se dio cuenta de que su lucha era universal. Las inseguridades no eran solo suyas, pertenecían a un colectivo que temía el juicio y la crítica. Este descubrimiento la empoderó aún más, fomentando en ella la urgencia por desafiar la cultura del silencio. Después de varias sesiones, el taller culminó en un ejercicio donde cada participante debía presentar un tema que los apasionara. María, después de muchas vacilaciones, se atrevió a hablar sobre la importancia de un ambiente laboral saludable. Para su sorpresa, recibió una ovación genuina que la levantó por dentro. Por primera vez sintió que su voz llegaba a los demás, creando un lazo de empatía que la animaba a continuar. Con el aumento de su autoconfianza,
Se propuso extender el diálogo de mejora a todo el equipo. Con el corazón palpitante, propuso un espacio de intercambio constructivo tras las reuniones del personal. No tiene que ser perfecto, pensó, pero podemos empezar a hablar sin miedo. La respuesta fue positiva, y la sala de descanso empezó a ocupar un nuevo rol. Las charlas se volvían más profundas y vulnerables. Cada médico comenzó a compartir experiencias y a expresar sus inquietudes. Sin embargo, la calma es a menudo una invitación a la tormenta. Un día, después de una de estas sesiones, se topó con el director de recursos humanos. Su mirada fría era un recordatorio del poder que aún existía en la jerarquía del hospital. ¿Crees realmente que puedes cambiar algo aquí, María?, preguntó con desdén. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el estómago, desnudando nuevamente sus inseguridades. La lucha entre su autoconfianza recién adquirida y el escepticismo que la rodeaba, la sumió en una reflexión interna. A esto se sumaron voces de su equipo que temían represalias, cuestionando si se arriesgarían tanto. Noche tras noche, María revisaba el diario que había comenzado semanas atrás. Sus palabras se transformaron, dejando de ser solo un desahogo. Parecían más bien un manifiesto sobre cómo avanzar a pesar de los miedos colectivos. Quería ser un ejemplo, pero el precio del cambio era alto. Frente a su espejo formuló una pregunta crucial. ¿Está dispuesta a arriesgar su estabilidad por el bienestar de otros? Se dio cuenta de que esta lucha era absoluta. No solo se trataba de liderazgo, sino de una decisión personal que la confrontaba con el riesgo de fracaso y la posibilidad de éxito. María se encontraba en un cruce de caminos. Continuaría desafiando a la administración, pese a los efectos adversos en su propia vida profesional. ¿Qué medidas tomaría para demostrar que su voz y su pasión valían la pena? Con la determinación de tomar el control de su destino, un nuevo plan comenzó a gestarse en su mente. La batalla había iniciado, pero esto era solo el comienzo de la confrontación que la aguardaba. ¿Podría sostener el peso de lo que significaba ser la voz de los que aún callaban? María no podía evitar que el eco de las palabras del director de recursos humanos resonara en su mente mientras transitaba por los pasillos del hospital. La determinación de demostrar que su voz no solo valía, sino que también podía generar un cambio tangible, se transformaba poco a poco en una responsabilidad pesada. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, comenzó a entender que este desafío no solo requería valentía, sino un enfoque estratégico. Decidió que el primer paso sería construir una red de apoyo. En una de las charlas informales tras las reuniones, planteó la idea de formar un grupo de interés destinado a discutir abiertamente temas de bienestar laboral. Su voz, casi un susurro al inicio, fue creciendo en confianza a medida que sus compañeros comenzaron a ver lo que ella contemplaba. Un espacio seguro donde las inquietudes se convirtieran en propuestas concretas. Las reacciones iniciales fueron variadas. Algunos se mostraron reacios, pero muchos otros asintieron, entusiasmados por la posibilidad de ser escuchados. Una noche, mientras María revisaba sus notas, se dio cuenta de que había un concepto que aún no había dejado claro: la resiliencia. Una lección que había aprendido en su taller de comunicación se reveló como crucial. Decidió centrar la primera reunión del grupo en este concepto, preparar una pequeña presentación, una suerte de manifiesto sobre cómo los desafíos podían fortalecernos en vez de debilitarnos. Al día siguiente, conoció a Laura, una enfermera joven que había estado observando su iniciativa desde la distancia. Laura comentó que, si bien estaba emocionada por la propuesta, también sentía que el miedo al cambio la paralizaba. Esta conversación hizo que María se planteara un nuevo objetivo. No solo quería hablar sobre resiliencia, quería desarrollarla en todos los presentes. Durante días, dedicó tiempo a investigar estrategias efectivas, buscando no solo palabras, sino herramientas prácticas que sus compañeros pudieran adoptar. La primera reunión fue, para sorpresa de María, un éxito rotundo. La sala se llenó de voces que compartían, casi como si cada uno estuviera librando una batalla personal que había permanecido oculta.
Entre risas y lágrimas, ella se dio cuenta de que el espacio se había convertido en una especie de refugio, donde la vulnerabilidad era la norma y donde el apoyo mutuo florecía. Las dinámicas comenzaron a cambiar. Tanto ella como los demás empezaron a vislumbrar su papel no solo como trabajadores, sino como agentes de cambio. Sin embargo, en medio de este crecimiento inesperado, la inquietud de María no desaparecía. La mirada del director todavía la acechaba. ¿Sería eso suficiente para resistir el escepticismo de la administración? En un momento de desesperación, volvió a sus notas y se encontró reflexionando sobre su viaje hasta ahora. En su mente, formuló una pregunta que aún no había considerado. ¿Qué pasaría si, en lugar de desafiar abiertamente la autoridad, buscara su alianza? Ese pensamiento la sorprendió. El cambio podría venir desde adentro, pero requería un enfoque más asertivo. Quería preparar una propuesta formal para presentar al director, en lugar de ir a la batalla con él. Cada palabra de esa propuesta contaría, y cada argumento alinearía los intereses de la administración con los del personal. Era un proceso de negociación que jamás había imaginado que tendría que considerar. Las horas siguientes las pasó elaborando un documento claro y conciso, que no solo mostraba los beneficios de un ambiente laboral positivo, sino también cómo el cambio podía ser implementado sin comprometer los estándares del hospital. La tarde antes de presentar su propuesta, sintió una mezcla de adrenalina y temor. Se enfrentaría a su propio miedo. ¿Qué consecuencias tendría esta decisión? Determinada a avanzar, respiró hondo y recordó las historias compartidas en los encuentros. Sabía que no solo su futuro estaba en juego, sino también el de su equipo. Al llegar la mañana de la reunión con el director, el nudo en su estómago se intensificó. Mientras cruzaba el umbral de la oficina, se prometió a sí misma que iba a ser la voz de los que ya se habían atrevido a hablar. Sin embargo, en ese instante crucial, se dio cuenta de que las palabras eran solo el inicio. ¿Podría verdaderamente transformar un miedo colectivo en un movimiento de cambio? La respuesta que obtendría podría definir no solo su posición, sino lo que significaba ser líder en un entorno adverso. Estaba lista para enfrentarse a la administración, pero una duda persistente la envolvía. ¿Estaba realmente preparada para las consecuencias de su valiente búsqueda de cambio? Mientras María se sentaba frente al director del hospital, su mente pasó rápidamente por cada paso que había dado para llegar a este momento. La tensión que había acumulado en su pecho parecía haberse transformado en un fuego interno, alimentado por todas las historias, emociones y descubrimientos realizados junto a sus colegas. Era ahora o nunca. El director, un hombre de mirada aguda y actitud autoritaria, la recibió con un gesto de impaciencia. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar por esa energía, María respiró hondo y sonrió, sintiendo que había aprendido a captar el control de su propio espacio. Gracias por darme la oportunidad de hablar hoy, comenzó, notando cómo sus palabras resonaban en la sala. Con seguridad, le presentó su propuesta, que minuciosamente ensambló. El desarrollo de un ambiente laboral más saludable, basado en la empatía, la colaboración y el bienestar emocional de los empleados. Habló sobre las conversaciones que había tenido, de cómo esas experiencias reflejaban la necesidad de un cambio real y tangible. Cada argumento estaba documentado con ejemplos concretos, pero lo más importante eran las historias humanas que respaldaban sus palabras. Decidir buscar el apoyo de su equipo había fortalecido su presentación y la urgencia del cambio. Mientras se adentraba en los detalles, notó la mirada del director cambiar. Su expresión comenzó a mostrar un atisbo de interés, algo que nunca habría imaginado que su discurso provocaría. Cuando terminó, guardó un momento de silencio que le pareció eterno, ansiosa por captar la reacción de su superior. María, has presentado algunos puntos válidos, dijo finalmente el director, su voz más suave de lo que había anticipado. Sin embargo, debes entender que implementar cambios significativos requiere tiempo y recursos. ¿Qué medidas concretas tienes para asegurar que estos cambios sean sostenibles?
Cada palabra del director era un desafío, pero María lo percibía más como una oportunidad. En respuesta, presentó un plan detallado para implementar una serie de talleres y sesiones de retroalimentación regulares, que no solo ayudarían a mejorar el ambiente de trabajo, sino que también permitirían evaluar el progreso a lo largo del tiempo. Sugirió establecer métricas para medir la satisfacción del personal, así como el impacto en la atención al paciente. La conversación se transformó en un intercambio dinámico, donde ambos podían ver la relevancia de lo que estaba proponiendo. «Me gusta que estés dispuesta a asumir este reto, María», comentó el director, cruzando las manos sobre su escritorio. «No puedo prometer cambios inmediatos, pero estaré dispuesto a considerar tu propuesta en nuestra próxima reunión de administración». El optimismo brotó en el corazón de María. No solo había tenido la oportunidad de hablar, había conseguido que un alto directivo comenzara a tomar en serio sus argumentos. Mientras salía de la oficina, una nueva luz iluminaba su camino. Aquella sala se había vuelto un símbolo de cambio y colaboración. Al cruzar los pasillos del hospital, la mirada de muchos colegas se centró en ella, quienes esperaban con entusiasmo los resultados de su reunión. La carga que había sentido antes se desvaneció, y dejó espacio para el orgullo que comenzaba a forjarse al ver cómo su valentía estaba dando frutos. Durante las semanas siguientes, María se dedicó de lleno a consolidar su plan con la participación activa de sus colegas. Coordinó talleres, organizó sesiones de discusión y se convirtió en la voz de aquellos que habían sido silenciados. Pronto, el ambiente de trabajo se transformó. La culpa y la inseguridad dieron paso a un sentido de pertenencia, de unión. Cada uno de sus compañeros se sintió empoderado y reconocido en su papel como agentes de cambio. Sin embargo, el último obstáculo estaba aún por venir. La administración finalmente discutió su propuesta. La reunión trajo de regreso las ansiedades que pensaba haber superado. María se enfrentó nuevamente a miradas críticas, pero esta vez no se dejó intimidar. En su corazón sabía que ya no era la misma. La inseguridad había sido sustituida por una confianza forjada a través de la lucha, la colaboración y la resiliencia. Cuando finalmente se escucharon los resultados y el director anunció su aprobación, María sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La lucha había valido la pena. Sus nuevas iniciativas serían implementadas y su voz se consolidaba como un pilar de la cultura organizacional en el hospital. María había triunfado, no solo como doctora, sino como una líder fuerte que había desafiado las expectativas impuestas. Con una sonrisa fresca, miró a su alrededor, percibiendo la rápida transformación en el ambiente del hospital. El respaldo que había recibido de su equipo había sido invaluable. Se dio cuenta de que el viaje no había sido solo sobre ella, sino sobre todos los que se encontraron en el camino. Al final del día, mientras regresaba a casa, comprendió que había logrado más que implementar un cambio en el entorno laboral. Había demostrado que la valentía, la apertura y la colaboración podían conquistar las estructuras más rígidas. María se sentía más empoderada que nunca y, al mirar el horizonte, sabía que esta transformación era solo el comienzo de su verdadero potencial. Al fin y al cabo, la guerra contra la inseguridad había sido una batalla que nunca había estado sola en librar. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, María sonrió, lista para enfrentar lo que vendría. Su viaje de transformación personal la había llevado de la vulnerabilidad a la fortaleza, y en ese trayecto se había convertido en un testimonio viviente de lo que significa ser verdaderamente audaz. Si has llegado hasta aquí y te has sentido inspirado por esta historia de superación, ahora es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Esto es apenas el comienzo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Queremos conocer sus reacciones y teorías sobre este final. Comenten abajo. Además, compartan instantáneamente este video
con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre esta transformación. Ustedes son la verdadera razón por la que perseguimos estas historias.